Gloria a Dios. Yo bendiga a nuestro hermano Fernando y a todos los que están aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios. Los amigos que nos siguen a través de la transmisión. También que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Vamos a continuar con la enseñanza de esta mañana, la cual se encuentra aquí en nuestra revista de enseñanzas sistemáticas. Y vamos a ver nuestras Sagradas Escrituras en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, a la altura del versículo número 15. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, a la altura del versículo número 15. Ese es el versículo para aprender. Vamos a aprenderlo, después leemos el otro. Dice así, 2.15, lo leemos dos veces y luego lo decimos de memoria. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2.15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2.15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Gloria al Señor. Buscamos Tito 2, versículo 1 al 7. Tito capítulo 2. Aleluya. Y leemos el fundamento de la enseñanza de este día, 2, del 1 al 7, leemos unidos. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Oramos al Señor para que Él nos bendiga en esta hora con su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti, reconociendo nuestra dependencia, Señor, de ti. Sin ti nada podemos hacer, por lo cual te rogamos, Señor, te rogamos que tu gracia bendita sea sobre nuestra vida y podamos, Señor, aprender de ti a través de tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Hemos estado viendo acerca de la sana doctrina, un tema sumamente importante, de todos los tiempos es importante, pero más aún cuando la iglesia se fundó. No pasaron muchos años cuando comenzaron a aparecer ideas, filosofías y pensamientos humanos, algunos utilizando las mismas Sagradas Escrituras y tergiversando el sentido verdadero de la voluntad y la palabra de Dios, y comenzaron a salir muchas doctrinas, y hoy en la actualidad existe una gran cantidad de doctrinas heréticas. Ya vimos la lección pasada que es la sana doctrina, es la enseñanza que es fiel a las Sagradas Escrituras, es la enseñanza de todas las doctrinas bíblicas y es la enseñanza que prepara al hombre para Dios. Hoy la mayoría de doctrinas que se manifiestan, que según ellas se hacen ver como el Evangelio, no preparan al hombre para el cielo, lo preparan para tener una vida exitosa en esta tierra, lo preparan para disfrutar de este mundo, pero no lo preparan para una vida agradable delante de Dios. Por eso sabemos que no es la sana doctrina. La sana doctrina es fundamental para poder mantenernos
salvación, que es por fe, pero que si nos salimos de la sana doctrina podemos perder nuestra salvación. Dijimos en la lección pasada que si no permanecemos en las palabras de Cristo no somos salvos. El mismo Señor Jesucristo dijo: el que permanece en mi palabra nunca verá muerte. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que no se trata de decir soy cristiano, sino permanecer en la enseñanza, arraigados en lo que Dios y Cristo han dicho en su palabra. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver figuras bíblicas de la sana doctrina. Algunas figuras literarias que representan lo que es la sana doctrina, para que podamos nosotros entender más con claridad lo que es la sana doctrina para nosotros. Para iniciar esta lección vamos a definir lo que es una figura. Una figura o símil es una forma de usar el lenguaje para establecer una relación de semejanza entre dos elementos, con el propósito de explicar o de hacer más claro el significado de uno de ellos. En otras palabras, un símil o una figura es una ilustración que se usa para ilustrar una verdad espiritual, para comparar una verdad espiritual, para que sea más asimilable de comprender qué es lo que vamos a hacer en esta lección. Vamos a ver algunas figuras de lo que es la sana doctrina a la luz de las Escrituras. En esta clase vamos a mirar tres figuras que nos van a hacer entender lo que es la sana doctrina, su función para nosotros. Figuras con las cuales la Escritura compara lo que es la sana doctrina para hacer más comprensivo el asunto o el tema de la sana doctrina. Primero, una figura que representa la sana doctrina en las Escrituras es un lindero. Un lindero, lo que nosotros conocemos como una cerca que divide un terreno de otro terreno, de un solar de otro solar, la cerca, el lindero. Eso representa la sana doctrina. Vamos a ver dónde aparece el término lindero. Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28. Y aquí Salomón, el escritor, usa este término. 22, 28 del Proverbio dice así: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Dando un consejo Salomón acerca del problema que es meterse en terrenos que no le pertenecen a uno. Y habla de los linderos de los padres, o sea, hay limitaciones que ya están demarcadas por los antiguos, hablando de territorios. Hay territorios que ya tienen dueño, pero a veces vienen generaciones futuras que tratan de abarcar más de lo que está en el límite. Y eso es lo que Salomón menciona, y es una exhortación de no traspasar las cercas que ya han sido establecidas por personas antiguas o del tiempo antiguo. En un sentido literal está hablando aquí Salomón. Oseas 5:10. Vamos a ver Oseas capítulo 5, el versículo número 10. Oseas 5:10 dice: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Por el ejemplo a los príncipes de Judá, que son como los que se pasan la cerca, como los que van más allá del lindero que está establecido, porque tiene una gran aplicación en un sentido espiritual este asunto literal. El asunto de tomar un terreno que no nos pertenece puede tener graves problemas, primero con la persona que puso la cerca, segundo con la persona que es dueña del otro lado del terreno. Eso es lo que puede ocasionar, trae problemas atravesar los linderos, las cercas, literalmente. Pero vamos a ver el sentido espiritual. Dice aquí:
que marcaba los límites, o Mahano, como dice Génesis, cuando aquel varón Jacob y su suegro Labán pusieron límites de que ninguno pasaría para allá y de allá para acá para hacerse daño. Ahí ellos pusieron un límite, un lindero, que ni uno ni otro podía pasar. Dice aquí que marcaba los límites o fronteras entre un terreno y otro. En el sentido espiritual, la sana doctrina es un lindero que marca los límites entre el mundo y Dios. Eso es lo que es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ella nos enseña lo que agrada a Dios, cómo debemos de vivir, cuál es el límite de las cosas sagradas de Dios y el mundo y las prácticas que a Dios no le agradan. Por eso el lindero es una ilustración propicia para ilustrar lo que es la sana doctrina. Es un lindero. En un sentido espiritual, la sana doctrina es un lindero que marca los límites entre el mundo y Dios, lo santo y lo profano, y la salvación y la perdición. Modificar la doctrina es como si quitáramos el lindero, y al modificar la doctrina es meterse en serios problemas. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, la sana doctrina se ha estado moviendo como si moviéramos un lindero, y muchas de estas personas que se dicen llamar iglesias cristianas están mezcladas con el mundo. ¿Por qué? Porque ya han perdido la doctrina. Ellos creen que la doctrina no es importante, creen que solamente basta con decir creo en el Señor. Dice la palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y ellos dicen, lo que necesito solamente es la fe en Cristo. Pisotean la doctrina, cambian la doctrina, entonces van entrando en terrenos peligrosos, van entrando en cosas que el mundo ofrece, pero que no están de acuerdo a Dios, a su voluntad, y poco a poco se van deslizando hasta que al final pierden su salvación. Por eso la sana doctrina es sumamente importante mantenerla como un lindero que marca un límite del cual no podemos traspasar, porque si lo hacemos podemos cometer un grave error, o lo vamos a cometer, y podemos perdernos. Algunos dicen que la doctrina no salva, pero si la doctrina dice que hay que ser el justo, si los fundamentos fueren removidos, que hay que ser el justo. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña cómo debemos vivir es la doctrina, es la palabra de nuestro Dios. Dice, se prohíbe con maldición desde la antigüedad cambiar los linderos. Desde la antigüedad, hablando literalmente, Deuteronomio 19:14, pero siempre he creído que todo lo que está aquí, de una forma literal, Dios quiere que lo apliquemos también de una forma espiritual a la vida del creyente. Deuteronomio 19:14. Y esto también nos ayuda a nosotros a entender que nosotros no podemos agarrar más de lo que no nos pertenece, porque hoy aún en los cristianos hay ese problema. Muchas veces la barra de uno llega y se le voy a quitar unos 20 centímetros, y ese es un gran pecado delante de los ojos de Dios. Debemos respetar los linderos que están establecidos. Lo que es tuyo, y lo que no, aunque el otro lo tenga montado, aunque el otro no lo quiera cuidar, le pertenece a otra persona, no te pertenece a ti, ni me pertenece a mí. Pero hay gente que pone un postecito por ahí, ya pasé por una carretera y vi que ya el lindero ya lo echaron más hacia la carretera. Dicho el dueño, pues este terrenito nadie lo ocupa, nadie lo quiere, y ahí se van extendiendo. Pero eso no es lícito ante los ojos de Dios para un cristiano. Deuteronomio 19:14 dice, en la heredad que poseáis en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Lo que es tuyo ya solamente eso debes de adquirir, ni un centímetro más, porque está establecido por Dios. 27:17 también vuelve a mencionar. 27:17 dice, fíjese esta fuerte expresión, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Tenían que estar conscientes de esa verdad, de esa realidad, que no se podía quitar. El Señor
mandó Josué a repartir la tierra, las 12 tribus, a cada uno le dio su delineamiento, y estaba la tribu de Aser, de José, de Dan, de Neftalí, y cada uno debía respetar la tribu y el terreno que Dios le había dado a cada uno de ellos. No podían apoderarse de ese territorio, no podían cambiar los linderos, porque había una maldición sobre el que lo hiciera. Se consideraba que mover un lindero era una violación, y había dos grandes males en hacerlo. Primero, ¿qué pasa cuando cambiamos los linderos? Cuando quitamos los límites que Dios nos estableció en la doctrina. Primeramente es meterse en la propiedad de otro. Y ahora vamos a llevar a un sentido espiritual. Cuando la doctrina la relajamos, no la vivimos, la empezamos a cambiar, vamos a comenzar a meternos en los terrenos del mundo, como he estado mencionando. Santiago 4:4, un texto muy conocido, dice: "Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios?". Cuando no hay doctrina, entonces la gente comienza a meterse en las cosas del mundo. La doctrina nos dice que nosotros debemos de guardarnos del mundo, de sus prácticas, pero cuando vamos quitando eso, al rato vamos a la fiesta mundana, al rato vamos al bautismo de niños, y poco a poco, como la doctrina la estamos haciendo a un lado, vamos pasando los límites, y eso nos va llevando al fracaso. Vamos entrando al mundo, a sus prácticas. Por eso es importante mantener siempre la doctrina en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ella será un tope donde no podemos pasar. La doctrina será un límite que nos guardará seguros, porque desde los límites hacia acá estamos seguros, pero si cambiamos los linderos y nos pasamos, allá entonces está el pecado, está la mancha hacia nuestra vida espiritual. Segundo, cambiar los linderos significaba profanar lo que determinaron los antiguos. Si ya heredaron un terreno, ese es tu límite. Si te pasa, sería no respetar la voluntad de aquel o de la persona que puso el límite, que te dio el terreno. O quitarle a otro sería no respetar el límite que otro antiguo estableció, que puso ahí. En un sentido espiritual, hablando de la doctrina, hermanos, cuando nosotros no guardamos la doctrina, estamos profanando esa doctrina, esos linderos que establecieron los antiguos, es decir, los apóstoles y profetas que el Señor levantó. Y no solamente ellos, sino el mismo Dios, que es el autor de los límites de la doctrina, porque no fueron los apóstoles ni los profetas en sí, sino Dios mismo. Cuando nosotros quebrantamos la doctrina y hacemos lo que queremos, estamos pisoteando la autoridad del mismo Dios, quien fue el que estableció la doctrina. Si el Señor dice que la mujer debe vestir honestamente, con pudor y modestia, y la hermana quiere vestir minifalda, quiere ponerse ropa ajustada, están violentando no la palabra de un predicador, sino las palabras de la misma Biblia, del mismo Dios que dio a través de los apóstoles y profetas. No es el pastor a quien usted está desobedeciendo, no es el pastor y los predicadores a quien usted está deshonrando, sino a la misma palabra y al mismo Dios que la instituyó. Efesios 2:20, donde nos habla acerca del fundamento que fue establecido a través de los apóstoles y profetas, que ese fundamento es Cristo mismo y su palabra. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento, ¿quiénes enseñaron la doctrina? ¿Quiénes la recibieron primero? Los apóstoles y profetas. No era de ellos, la recibieron de Cristo. Ellos la establecieron, porque Cristo se las enseñó, se las dio para fundamento eterno de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí nos tenemos que ir edificando, no en mi idea, no en mi pensamiento, no en lo que yo creo, sino en lo que Dios ha establecido a través de los apóstoles y profetas, no de los modernos, porque ya no existen. Sí, apóstoles y profetas como estos que establecieron el fundamento y la revelación eterna, no existe ninguno ahorita. Eso que se hace llamar apóstoles y profetas son falsos, porque apóstoles y profetas de este sentido
existe ninguno, solo estos que ya establecieron la doctrina. Nadie puede aparecer diciendo que tiene una nueva revelación o un mensaje para añadirle a lo que ya han dicho los apóstoles y profetas que Jesucristo levantó en el principio. Entonces podemos ver, hermanos, que traspasar la doctrina es profanar lo que determinaron los antiguos. Hebreos 13:7, ¿qué nos dice Hebreos 13:7? Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores, habla de los primeros, de los que establecieron la doctrina. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, no sus ideas, porque tampoco voy a obedecer lo que estableció un pastor antiguo si no tiene fundamento en la palabra. Eso es cierto, estamos en contra de eso. Aquí al referirse a los pastores, está hablando de los primeros obreros que recibieron la doctrina de los apóstoles genuina, porque este pasaje no lo vamos a usar para decir que lo que enseñó un pastor de aquí del movimiento, pero si tiene errores en la palabra, no lo vamos a seguir obedeciendo por eso, porque no importa quién sea el hombre que lo haya dicho, si no está en la Biblia, como vimos la lección pasada, si no tiene fundamento en las Escrituras, no importa quién lo haya dicho, no sirve y no es válido ante los ojos de Dios, y la iglesia no tiene por qué someterse a una idea o pensamiento que no sea de parte de Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos da a entender en el sentido espiritual de expresión no traspasa los límites antiguos? Bueno, dice el escritor, en pocas palabras dice: jamás modifiques o cambies las doctrinas fundamentales del cristianismo, porque es algo que no debe modificarse jamás. Vuelvo a repetir, la doctrina de Cristo, todo lo que tiene fundamento en la palabra, porque hay muchos movimientos que se han formado a través de ideas, de pensamientos que no tienen fundamento en la Biblia, y eso sí se puede cambiar, sí se puede modificar algo que se esté haciendo que no esté llevando fruto, que no tenga base en la Escritura. Eso sí se puede cambiar, lo que lo haya dicho el fundador del movimiento, porque fundó un movimiento, no fundó a la iglesia. El que fundó la iglesia fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la sana doctrina es un lindero o una cerca, la cual no hay que traspasar ni cambiar. 1 Tesalonicenses 1 al 3. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3? Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducidos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice, ustedes ya saben lo que les enseñamos, las instrucciones que les dimos, permanezcan en ellas. No era un invento de Pablo de los pastores, era la palabra, era la revelación de Dios lo que ellos estaban entregando. Y le dicen, caminen en ella, permanezcan en ella. Segunda Tesalonicenses 3:6 al versículo 7 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Vuelve a hablar de una enseñanza que tenía base en la palabra, el no andar desordenadamente, metiéndose en lo ajeno, porque esa no es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo enseña que el hombre debe trabajar honradamente para tener el sustento de su hogar y no andar metiéndose ni pidiéndole a la gente. Esa es la doctrina, y por eso les aconseja que mantuviesen esa enseñanza bíblica y fundamental en su vida. A eso se refiere cuando dice que tenemos doctrinas que debemos guardar y mantenernos en ellas sin cambiarlas. Cuando usted escuche a alguien enseñando que hay que cambiar
paradigmas o moldes antiguos. Vuelvo a repetir, pero que tenga un fundamento en la Biblia, y que alguien diga que quiere modificar algo que tiene fundamento en la Biblia, debe saber que es un predicador que trae una doctrina enferma, porque a veces queremos modificar a nuestra conveniencia, pero ya la doctrina que tenemos tiene fundamento, no necesita un cambio. Pero vuelvo a repetir, fundamentos bíblicos. Si hay un fundamento bíblico, pero alguien tiene otra idea que parece más buena, pero va en contra, está pisoteando una enseñanza bíblica, ni lo escuche, ni lo atienda, porque trae un pensamiento enfermo. Quiere cambiar algo que ya está en la palabra. A eso se refiere cuando dice que no debemos escuchar a personas con esas malas intenciones de querer cambiar los fundamentos que están establecidos en la palabra. No lo escuches más. Es seguro que ha movido los linderos que pusieron los antiguos. Observemos los siguientes versos, Proverbios 6, 20 al 23. Proverbios 6, 20 al 23. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Es una enseñanza, que es la doctrina de nuestros padres que nos instruyen a vivir correctamente. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Lo tomamos como ejemplo para hablar de la enseñanza de Dios en nuestra vida. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Como ejemplo de lo que es mantener y guardar la instrucción, porque nuestros padres nos van a enseñar cosas malas, ¿verdad? Dice aquí Juan 13, 17, San Juan 13, versículo 17. Dice la palabra del Señor: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Guardar la palabra, mantener el fundamento eterno en nuestra vida. Bien, no cambie la maravillosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo jamás. Ella es una herencia valiosa que debe ser valorada en esta generación y transmitida fielmente a la siguiente. Es una realidad. Los padres tienen que meterle a los hijos la doctrina de Cristo, la doctrina que hemos aprendido, una doctrina sana, una doctrina pura en base a las Sagradas Escrituras, para que en el futuro sus hijos no vayan a terminar en una doctrina liberal, en una doctrina llena del mundo, donde hay danzas, hay baile, hay predicadores que enseñan lo que no es de Dios. Si usted no enseña a su hijo, no le siembra lo que es la doctrina sana, cuando se va a la ciudad fácilmente puede ser entrenado, y después va a venir con la melena toda larga y va a decir que Dios quiere el corazón, que no quiere lo externo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se le siembra la doctrina a los hijos, a los niños. Dios bendiga a las maestras que están ahí constantemente tratando de sembrar la buena semilla en el corazón de los niños para que sepan cuál es la verdadera doctrina que el Señor nos ha regalado. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, ya vimos en primer lugar que una figura bíblica para representar la sana doctrina es un lindero. Segundo, encontramos otra figura que representa la doctrina de Cristo, y esa es la figura de un yugo. Un yugo, Mateo 11, 29 al 30. San Mateo 11, 29 al 30. Dice la palabra del Señor. El 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De qué está hablando el Señor? El yugo es una pieza, literalmente hablando, de madera pesada, colocada sobre el cuello de algunos animales para unirlos o uncirlos, prepararlos para jalar carros o arados.
Eso es un yugo. Es una pieza de madera que va en el cuello de algunos animales con el fin de uncirlos para poder jalar una reja de arado o algún carro de los antiguos, de las carretas. En las escrituras el término yugo se utiliza principalmente en este sentido figurado para referirse a la acción de unir o atar a alguien a una sujeción o carga. Repito, en la Biblia, en un sentido figurado, se usa para referirse a la acción de unir o atar a alguien a una sujeción o carga, como en el caso de los esclavos judíos, a los judíos sometidos a la obligación de la ley. Gálatas utiliza el yugo de esclavitud, esa expresión que habla de los judíos sujetos a la ley que los esclavizaba. En estos versos, el Señor Jesús hace una invitación donde propone a los que quieran ser sus discípulos un yugo que el Señor dice es fácil de llevar. Esto es una forma figurada de hablar de su enseñanza como doctrina de salvación. Cuando Cristo dice aprender de mí, que soy más humilde, llevar mi yugo sobre vosotros, le está diciendo lleven mi enseñanza, lleven mi palabra. Y él dice que ligera mi carga, es ligero, mi yugo. Quizá algunos dirán que la doctrina no es nada fácil, pero vamos a analizar para quién no es fácil la doctrina. Dice, de aquí podemos decir que el yugo de la enseñanza, dice, su enseñanza, o sea, todo lo que Él enseñó. En esta invitación, Él desea que nos sometamos a Él y a su doctrina. No se trata solamente de decir, acepto a Cristo. Al aceptar a Cristo, aceptamos su doctrina, su enseñanza. Leí yo una enseñanza de un libro que se llamaba El Señorío de Cristo. Y decía el escritor, un estudio muy profundo, que todos queremos a Cristo como Salvador, pero no queremos muchos aceptarlo como Señor. Y una cosa es Cristo como Salvador y otra es Cristo como el Señor. Como Salvador Él murió en la cruz y murió y mi fe en Él me salva. Pero como Señor tengo que someterme a vivir de una vida como un esclavo ante un Señor que ha sido a quien ha conquistado. Cristo es nuestro Señor. Tenemos que someternos a Él, obedecerle como un esclavo obedece a su amo. Ya no te mandas tú, ya no haces lo que tú quieres, no miras lo que tú quieres, no hagas lo que tú quieres, sino lo que el Señor, tu amo, quiere que hagas. Pero la mayoría solo queremos a Cristo como Salvador, pero no lo queremos como Señor. Y esta iglesia moderna acepta al Señor como tu Salvador. Él murió en la cruz y eso sí lo predican, pero el llevar el yugo sobre ellos no lo predican. Porque llevar el yugo de Cristo implica renunciar al mundo. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, y habla del yugo de su palabra, de su doctrina, de los sufrimientos, de la abnegación, y sígame. Y eso no le enseñan esos predicadores, porque solamente presentan a Cristo como Salvador, pero no como el Señor de nuestra vida. Y es necesario, Cristo aquí está diciendo, en esta invitación Él desea que nos sometamos a Él y a su doctrina. De aquí podemos decir que el yugo de su enseñanza, la sana doctrina, nos une. Primero, la doctrina nos une a Cristo, porque si decimos que somos cristianos y no vivimos la palabra, la doctrina, estamos desligados de Cristo. Segundo, a su voluntad, porque su voluntad es la palabra. Si no hacemos, no vivimos la doctrina, no estamos haciendo su voluntad. Tercero, a su servicio. Algunas observaciones necesarias sobre el yugo del Señor, su doctrina de la que estamos hablando. Primeramente, dijo Él mismo que su yugo, su doctrina es fácil de llevar. Primera de Juan 5:3, el apóstol Juan lo vuelve a repetir. Y es curiosa la expresión, porque tenemos la idea de que la doctrina del Señor es muy dura. Y sí es dura. Entonces, ¿por qué Juan dice que es ligera? Jesús dijo que es ligera y Juan dice que no es gravosa. Primera de Juan 5:3. Primera de
Juan 5:3. Dice el 3: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, que es su doctrina, su enseñanza. Y añade Juan: y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Pero por qué dice eso Juan? Porque Juan está hablando del nuevo nacimiento, porque Juan está hablando de la regeneración. Cuando verdaderamente nacemos de nuevo, no nos cuesta no ir a una fiesta mundana. Cuando verdaderamente nacimos de nuevo, no nos cuesta cambiar nuestra forma de vestir. Cuando verdaderamente nacemos de nuevo, no nos cuesta abstenernos de ir a una fiesta mundana. ¿Por qué? Porque tenemos la salvación. Pero cuando no hemos nacido de nuevo, o cuando nos descuidamos de la salvación y comencemos a perder la vida espiritual, entonces el yugo de Cristo se hace pesado como plomo a nuestra vida. Porque no es fácil obedecer a Dios cuando ya perdemos esa comunión con el Señor. Por eso se hace difícil. Hermano, yo veo gente que está rogando para que cambie su forma de vestir. Yo recuerdo cuando nosotros nos bautizamos, yo llegué a mi casa y yo no quería la ropa que usaba, quería ropa de vestir. Y tuvimos que conseguir, era un deseo tan profundo por querer hacer lo que Dios nos mandó en su palabra. Nadie nos anduvo persiguiendo. Pero hay gente que le dicen y no quieren. ¿Por qué? Porque les cuesta hacerlo. Hay mujeres que no dejan de pintarse, que yo no me puedo entregar, porque es muy difícil para mí. Yo no voy a poder dejar la pintura. ¿Por qué? Porque verdaderamente no han recibido a Cristo y el Espíritu Santo no ha hecho la obra en sus vidas. Porque en el momento estoy seguro que el Espíritu de Dios verdaderamente le toque, todo lo demás queda como basura. Y estamos dispuestos a dejar lo que sea necesario por agradar a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando andamos luchando, nos hablan de una cosa, deja esto, deja aquello, y no lo puedes dejar, no lo quieres dejar, es porque algo anda mal en tu vida espiritual. Quizás naciste de nuevo, pero estás frío espiritualmente. Por eso te cuesta dejar tus cosas para poder someterte a la doctrina de Cristo y llevar el yugo de Cristo. Cristo dijo que era fácil, y Juan añade que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, preguntémonos por qué se nos hace tan difícil hacer la voluntad de Dios. Hoy preguntémonos como cristianos, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué me cuesta tanto obedecer la doctrina? Dice aquí la enseñanza: para el que ha nacido de nuevo no es difícil, porque Juan me está diciendo, ¿verdad? 2, es una condición para estar con Él. Llevar mi yugo sobre vosotros. Mi yugo, dijo Cristo. Si no llevamos el yugo, Cristo no está con nosotros. O muchos dicen: oye, pero en esa iglesia donde se pinta, donde la mujer usa pantalón, se mueve la gloria de Dios. No, hermano. Dios usó una burra para hablar, le habló, profetizó. O sea, Dios, eso no es una garantía. Lo que Dios quiere, hermano, es esa regeneración, esa transformación. Muchos de esas iglesias creen que tienen a Cristo, y muchas veces nos confundimos y decimos: ellos también tienen a Cristo. No, porque el que no tiene la doctrina no tiene a Cristo, lo dice la Biblia. Si tenemos la salvación, debemos permanecer en esa salvación a través de la doctrina. Cuando profesamos una fe y echamos a un lado la palabra, la doctrina de Cristo, estamos haciendo un lado también al mismo Cristo. Cristo no puede estar con aquellos que no guardan su palabra. Y para eso hay mucho fundamento bíblico que citar en la Biblia. Es una condición para estar con Él. Llevar el yugo sobre vosotros, el verso 29 lo dice. No solamente eso, el yugo, la doctrina, trae descanso a nuestras almas. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos da testimonio de que estamos en la verdad, de que estamos firmes en Dios. Si yo sé que no estoy viviendo la doctrina, mi conciencia no me va a dejar en paz, no habrá descanso. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu y nos da descanso, nos da gozo, nos da paz. Los beneficios de la gracia de Dios se manifiestan en nuestra vida porque estamos obedeciendo su palabra. Aunque algunos dicen que es difícil, anticuada o fanática, sigamos viviendo la sana doctrina, porque ella nos une, nos unce a la salvación. 1 Corintios
Corintios 15:2, Pablo le dice: porque si vosotros retenéis y permanecéis en la doctrina que les he enseñado, sois salvos. Si no, creyeron en vano. Sin la palabra, sin la obediencia a la doctrina, se pierde la salvación. Oiga, no somos salvos por creer en la doctrina, somos salvos por creer en Jesús, pero mantenemos la salvación si caminamos en la doctrina. Es como el que va caminando y se pierde del camino. Así es la doctrina. Ella no nos salvó, porque no podemos decir que la salvación es por obra, pero si me salvo de la doctrina, me pierdo de la salvación. Hay que entender eso, porque para no tropezar, las obras no salvan, pero debemos permanecer en la enseñanza. Segunda Tesalonicenses 2:15, el texto que nos aprendimos, que dice: hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, que se mantengan firmes. Hebreos 2:1 nos invita a cuidar lo que hemos recibido, porque si abandonamos la palabra, la enseñanza, nos podemos escurrir, deslizar, caer bajo la gracia de Dios. Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que si no ponemos atención a la enseñanza que hemos recibido del principio, nos deslicemos, nos vayamos. Juan 8:31. ¿Qué dice San Juan 8:31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, mi enseñanza, mi doctrina, seréis verdaderamente mis discípulos. Creyentes hay muchos, pero discípulos hay pocos. Bendito sea Cristo. No es lo mismo ser creyente que ser discípulo. Cuando Jesús le dijo: vayan y bauticen, vayan por todo el mundo, predicándoles el evangelio, bautizándolos y enseñándoles todas estas cosas, es decir, convirtiéndolos en discípulos. No se trata solamente de ir a la iglesia y bautizarlos y ya. Tenemos que crecer en la enseñanza, crecer en la doctrina, al punto de que seamos considerados discípulos de Cristo, que es aprendices de un maestro, que siguen sus pisadas y que viven como el maestro vivió. Por eso Juan dice: el que dice que le conoce debe andar. Nada más póngase a pensar en ese pasaje. Debe andar como él anduvo, ¿sí? Debe amar como él amó, debe buscar a Dios como él lo buscó, debe guardarse del pecado como él lo hizo. Parece imposible, ¿verdad? Pero sí podemos crecer tratando. Ahora nunca vamos a llegar al nivel de nuestro Señor, eso es imposible, pero sí dice la palabra que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, que eso se va a cumplir en el día que Cristo venga, pero sí debemos crecer cada día, madurar. A través de la doctrina vamos creciendo, vamos madurando. Así que, hermanos, una figura muy precisa para hablar de la doctrina de Cristo es la de un yugo. El verbo uncir, atar, sujetar, es un sinónimo de unir. Bueno, vamos a la tercera ilustración. Figura bíblica de la sana doctrina. Encontramos la tercera: una leche no adulterada. Eso es una figura muy apreciada, muy precisa para hablar de la sana doctrina. Primera de Pedro 2:2, el consejo del apóstol Pedro, que ha sido un anciano, un pastor ya de edad, que había transcurrido los años en su ministerio, un hombre ya maduro en el ministerio y en el camino de Dios, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Otra figura que nos habla de la sana doctrina es la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios tal como Él nos la entregó. La expresión leche no adulterada se refiere literalmente a la palabra de Dios, enseñada sin fraude, sin engaños, sin malicia, sin hipocresía, sin envidias. El deber de cada cristiano debe ser desear como un niño recién nacido, que desea la leche. Así debemos desear nosotros la sana doctrina. Debemos despreciar toda idea que no sea: yo no quiero oír eso.
Ahora oímos un predicador moderno y nos gusta escucharlo. ¿Por qué? Porque estamos consintiendo herejía. Nos gusta oír cosas que no son buenas. Porque hay un montón de falsos predicadores hoy que hablan bonito, el positivismo. Nos gusta oír que nos digan: Dios está contigo, eres un campeón, todo lo puedes conquistar con tu palabra. Eso nos gusta, a todos nos gusta oír que nos hablen bien. Pero nosotros debemos desechar eso y desear la verdadera doctrina, que nos hable de lo que verdaderamente, como dice aquel himno, hablarme más de Cristo, de su palabra, de su doctrina. La sana doctrina dice: el deber de cada cristiano desear como niño recién nacido la sana doctrina y nunca otras cosas que solo le endulcen el oído. Entonces, no a las distracciones ni a las ideas y pensamientos de hombres acerca de la palabra, sino la palabra misma de Dios debe ser nuestra preocupación principal en esta vida. A unos predicadores debemos tener cuidado de no utilizar demasiadas ilustraciones de ideas de hombres que son muy buenas muchas veces, pero no abusar, porque lo que hace el cambio de vida es la palabra de Dios, tal y como ella está ahí, bendito sea Cristo. Y no digo que sea malo usar un pensamiento de un filósofo cristiano, ahora se le llama filósofo cristiano, de un teólogo, de un comentarista, es muy preciso, ¿verdad? Pero hay gente que usa demasiados pensamientos para enseñar la palabra y ha cerrado la Biblia. Lo que cambia la vida del ser humano sencillamente es la palabra de Dios, así como está. Ella es la que produce el cambio, es la que produce el impacto en nuestra conciencia para poder cambiar nuestras vidas. Bendito sea Cristo para siempre. Dice aquí: ni a las ideas ni pensamientos de hombres acerca de la palabra, sino la palabra misma de Dios debe ser nuestra preocupación principal en esta vida. El resultado, ¿qué va a pasar cuando oigamos solo la palabra genuina en nuestra vida y desechemos todas las falacias de los falsos predicadores, para que por ella crezcáis para salvación? Lo que está en juego es la salvación del alma. Por eso tenemos que preocuparnos por atender a la palabra genuina del Evangelio. Lo que está en juego es la salvación del alma, y no hay nada más seguro para ello que vivir la palabra tal como se nos ha dado. Primera a Timoteo 6, 13 y 14. Leemos primera Timoteo 6, 13 y 14. Dice así la poderosa palabra del Señor: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, exhorta a Pablo y Timoteo que guardes el mandamiento, la doctrina, la enseñanza, la palabra, sin mácula, sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios, que mantuviese esa palabra fiel, sin modificaciones ni añadidura. Y Él la llama, como dice, sin mácula, delante de Dios, que guarde el mandamiento. Bendito sea el nombre de Cristo. 2 Corintios 4:2, 2 Corintios 4:2. Segunda de los Corintios, capítulo 4, verso 2. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Es 4, ¿verdad? 4, perdón. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendando a toda conciencia humana delante de Dios, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
ministerio, sin buscar provecho propio, porque hoy hay quienes predican para recibir una ofrenda, ¿verdad? Hay quienes predican halagando a la gente, los halagadores, que ya vimos en otras doctrinas dominicales, para poder ser alabados. Pero el predicador fiel a Dios va a predicar la palabra tal y como está, no importando que se levanten enemigos contra su ministerio, contra su persona. Esos son los verdaderos predicadores que no predican para quedar bien con el pastor o con la persona, porque a veces Dios nos da un mensaje fuerte que tiene que ver a veces con áreas ministeriales y no queremos hablar para no quedar mal con el encargado quizás o con el hermano. Sin embargo, el fiel predicador no adultera el mensaje. Si Dios le dio una palabra, no importa lo dura que sea, se tiene que hablar tal y como el Señor nos las ha entregado. Bendito sea Dios. Yo luché con un mensaje por 3 meses, hasta que le conté a un hermano y dice, tienes que predicarlo. Si no eres cobarde, Dios te va a demandar eso. No me quedó de otra más que predicarlo. Un mensaje un poco fuerte, pero así tiene que ser. Tenemos que ir aprendiendo que la palabra del Señor es fiel y debemos ser fiel a ella. De predicaciones diluidas, dice aquí, debemos predicar, no hay nada más seguro para ello que vivir la palabra tal como se nos ha dado. De predicaciones diluidas encontramos iglesias modernas sin salvación, miles de gentes, la mayoría perdidas, porque esa leche adulterada no ayuda en nada para la conversión ni la salvación. Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, que nos hace nacer de nuevo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, la nueva vida, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la que debemos predicar, la que hace renacer de nuevo al hombre, no filosofías y pensamientos. Hay filosofías que te pueden hacer llorar, los psicólogos son muy buenos. La gente puede llorar con un mensaje lleno de filosofía, de idealismo, de humanismo, pero no va a cambiar la persona. En esas iglesias modernas, ¿verdad? Pueden mencionar a Dante Gebel, un excelente orador, de respeto por ese hombre, tiene una elocuencia tremenda, se queda uno con la boca abierta, pero no hay salvación en sus predicaciones, porque el humanismo es filosofía. La gente llora, la gente se ríe, es un gran cómico, es una persona que trae una tremenda capacidad para las multitudes, pero ahí no hay salvación, porque no hay doctrina, porque no está Dios. Esa es la realidad, son personas que solamente tienen multitudes, se llaman iglesia, pero no hay salvación, porque esta leche adulterada, y dice la palabra, la leche no adulterada para que crezcáis para la salvación, y si la leche está adulterada no puede producir salvación. Al igual que una leche literal, si ya lleva la mitad de agua, ya no lleva el calcio necesario y la vitamina, todo lo que está adulterado no puede producir, no puede cumplir con el propósito para el cual fue diseñado. Conclusión: estas son algunas figuras bíblicas que nos dan la idea de lo que es y lo que hace la sana doctrina. Que dijimos que es un lindero, un yugo y una leche no adulterada. Podemos afirmar que la doctrina sana solo la puede vivir quien en verdad ha tenido la experiencia de la regeneración. Para quien no, ese lindero será una cárcel, ese yugo será muy pesado y esa leche no adulterada será algo que no guste, no le va a agradar.
sencillamente porque no ha tenido la experiencia de un nuevo nacimiento. Por eso cuando usted ve a alguien que viene y dice, ahí está aburrido, ahí no, y se va, es porque no tuvo la experiencia de la salvación. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos, la letra de un himno tan pasivo puede hacernos llegar a la presencia de Dios. Ya no digo que los coros sean malos, pero hay gente que el coro es muy fácil de mover a un coro regenerado por el ritmo, pero a la persona que está regenerada solamente no importa la velocidad. ¿Por qué? Porque tiene la salvación. Es fácil obedecer a Dios cuando se ha nacido de nuevo. Por eso muchas veces no se bautizan las personas corriendo, porque a veces solamente es una emoción la que siente. Y sabemos, o el pastor que está acá lo sabe, y muchas veces por eso se espera un tiempo, porque sabe que si la persona no ha nacido de nuevo, sencillamente el bautizarla será llevarla al fracaso, porque no podrá someterse y obedecer a la palabra. Y entonces, ¿para qué? ¿Cuál sería el fin de bautizar a alguien que se emocionó y después de 3 meses vuelva ya al pecado del vicio? No tendrá ningún sentido hacerlo. Por eso a veces es necesario examinar y analizar si esa persona ya ha nacido de nuevo, para que entonces pueda ser bautizado, porque solo así podrá caminar una vida recta hasta el día que Cristo venga. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Bien, hermanos, esta ha sido la enseñanza de esta preciosa hora del mediodía, y damos gracias a Dios por la palabra que nos da a través de esta enseñanza. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor. Que Dios nos ayude a entender que nuestra doctrina, hermanos, es la doctrina del Señor, y que quizás no somos la iglesia perfecta, porque quizás no existe, pero tratamos de llevar la doctrina de Cristo y obedezcamos y vivámosla. Porque de eso dependerá. De decir, vivo en una iglesia de esa doctrina, si yo personalmente no la vivo, no soy salvo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra gloriosa, que nos enseña la importancia de la doctrina, Señor. Gracias porque nos hiciste nacer en esta iglesia, que permanece, Señor, en el fundamento de tu palabra. Ayúdanos a no cambiar la doctrina. Ayúdanos a no meter doctrinas de hombres, enseñanzas o pensamientos de hombres, Señor. Permítenos siempre ser humildes y obedecer tu voluntad a través de tu palabra. Gracias te doy en esta hora, y te ruego que sigas ayudando a los hermanos que traen estas enseñanzas. Dale cada día de tu gracia. Capacítanos, Padre, y que podamos ser bendecidos. Y pon en el corazón de tu iglesia el venir a estas enseñanzas, para que podamos crecer para la salvación, unidos todos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Y entrego con todo respeto este lugar a nuestro hermano Eduardo Reyes. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de las transmisiones. Gloria al Señor. Gracias.